Amén, que el Señor les continúe bendiciendo. Les voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Colosenses 2, versos 18 y 19. Dice de esta manera: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estar en tu casa para bendecirte, para honrarte. Rogamos que hables a nuestros espíritus y que podamos poner en práctica tus verdades. Amén y amén. Continuamos con la sección de predicaciones acerca del hogar y la familia, acerca de lo que Dios ha diseñado para las familias, ¿verdad? Y sabemos que en estos últimos tiempos, como decíamos anteriormente, se ha estado atacando, se ha estado manipulando las verdades que nosotros entendemos y creemos. Pero quiero comenzar esta primera parte con un simple ejemplo. ¿A cuántos les gusta el deporte? Quizás a muchos de nosotros podemos decir que nos encanta el deporte, quizás a los hombres se hemos dado al béisbol, al fútbol, ¿verdad? Y quizás también podemos decir que a las mujeres les gusta el deporte, ¿por qué no? Ahora, ¿sabe que el deporte tiene reglas? Y la cuestión de por qué los deportes tienen reglas es que si un deporte no tuviese reglas, entonces no puede cumplir su propósito. Por ejemplo, en el fútbol, aún el que menos sabe de fútbol, sabe que en el fútbol hay un portero que no puede salir de esa posición, porque si sale de esa posición y se pone a jugar y el portero dice, mira, ya yo no quiero jugar aquí atrás, voy a jugar delante, y cuando su posición es la portería, entonces su equipo puede perder. Y pasa así lo mismo, es como el que está dirigiendo el equipo, ¿verdad? Desde afuera dice, bueno, ¿qué más da? Voy a entrar y voy a jugar dentro. Y como que uno que esté limpiando el estadio dice, bueno, ¿qué más da? Déjame yo jugar dentro. Si usted se da cuenta, hay reglas naturales que traen los deportes. Y la cuestión de esas reglas, que muchas veces son las naturales que se le han dado, ¿verdad? Para que sea un juego coherente, para que tenga, ¿verdad? Una mejor aplicación. Uno se da cuenta que si alguien cambia de su posición o quiere infringir la regla, ¿cómo se llama eso? Se llama trampa. Si alguien infringe las reglas de su deporte, se llama trampa. Y la definición de trampa es que esa persona o ese equipo o ese ente lo que está haciendo es que está violando las normas que aseguran y garantizan que el deporte sea jugado de la manera correcta. Terminando con este ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Por qué entonces hay hoy mujeres que ya no están contentas con ser mujeres y ahora quieren ser hombres? Y a eso no se le llama infringir las reglas naturales de Dios, porque ellas nacieron mujeres, sino que a eso ahora se le llama hoy luchar por tus derechos. Porque hay hombres hoy que no están de acuerdo con las reglas que Dios ha impuesto a la familia y ahora ya no quieren ser hombres, ahora quieren ser mujeres. Y una vez más, a eso la sociedad le llama la gente que está luchando por sus derechos. La Biblia le llama a eso pecado. Se nos ha acusado a nosotros los cristianos por mucho tiempo que hemos sido machistas, que hemos sido patriarcales, de un sistema patriarcal donde la mujer en medio nuestro no tiene valor. Yo creo que es todo lo contrario, porque aquí hay muchas damas y si usted se da cuenta, en nuestra congregación y yo creo que en muchas otras, si no la gran mayoría, el mayor porciento de personas que hay en la iglesia son mujeres. Una de las cuestiones que vamos a hablar en esta mañana hablemos de la posición del esposo y la esposa. ¿Qué es el machismo, el feminismo o es la Biblia? Estas dos definiciones de lo que es el machismo y el feminismo nos van a recordar a nosotros que no estamos en ninguna de las dos. Los cristianos no somos machistas, los cristianos tampoco somos feministas. Y voy a dar una breve definición de lo que es machismo y debe estar detrás. Dice así: machismo, actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. La palabra machismo da la idea de la ideología que engloba un conjunto de actitudes, de conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la negación de la mujer como sujeto, indiferentemente, ¿verdad? Sin diferencia de la cultura, la tradición o el contexto. En pocas palabras, la definición de machista es esa sociedad que sí es real y sí existe,
Y yo no estoy diciendo con esto que no haya iglesias donde el machismo pueda desarrollarse, que no haya cristianos que el machismo lo hayan desarrollado o lo estén practicando. Pero lo que estoy diciendo es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido salvada, comprada y regenerada por la sangre del Cordero, la iglesia de Cristo está terminantemente en contra del machismo, pues nuestra posición no es ni pisotear a nuestras mujeres, ni subvalorarlas, ni decir que ellas no tienen los mismos derechos del hombre, porque, hermano, nosotros en la iglesia, muchos somos machos, ¿sí o no? Pero no somos machistas. Machos del término hombre, masculino, sí lo somos, ¿sí o no, varón? Varón, amén. ¿Verdad? Pero el hecho de que Dios me haya hecho macho, me haya hecho varón, no me está diciendo a nosotros que eso engloba unas ciertas características para que yo pisotee a una mujer. Incluso si los esposos que estamos acá somos sinceros, en algunos momentos puede ser que nosotros hemos actuado con una actitud machista. En algún momento de nuestra vida o de nuestro matrimonio es probable que hemos fallado en alguna frase o alguna actitud. Pero no significa que nosotros vivimos bajo un concepto de machismo, porque cuando un esposo cristiano, por una frase o por una ofensa o por un problema que pueda tener en su casa o por una actitud que pueda tener, una actitud machista, pide perdón a Dios y a la esposa, porque sabemos que no es agradable ante sus ojos. Así que el machismo, hermano, nosotros condenamos determinantemente esa postura, donde yo creo por las Escrituras que el machismo también es pecado. Ahora pasamos en segundo lugar a ver lo que dice el feminismo. Dice: el feminismo es una doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. El feminismo es un conjunto heterogéneo, es decir, diverso, de ideologías, de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de derechos entre varones y mujeres, así como cuestionar la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Mire, yo estoy casi de acuerdo con todo lo que está diciendo esa frase. El único problema es que eso es una definición primaria de lo que es el feminismo. En otras ocasiones hemos hablado, ¿verdad?, cómo el feminismo está caracterizada por 3 olas en la historia. Y la primera ola, si usted recuerda, fue que se pidió que la mujer, año 1900, que la mujer pudiera votar. Después, en la segunda ola, que la mujer pudiera trabajar también afuera. Pero ya la tercera ola, por los años 90, ya era que la mujer no necesitaba de un hombre, que la mujer necesitaba el derecho al aborto y librarse. Escuchen todo lo que dice el feminismo, que la mujer necesita librarse, y lo pongo entre comillas porque eso no es librarse, eso es condenarse. Que la mujer se necesita librarse de las estructuras que Dios ha establecido, de ser una esposa, de ser una madre, de ser una mujer de Dios que asume los roles que Dios ha dado en su palabra. Bajo el concepto de feminismo hay también malos argumentos y malas actitudes que yo creo que están al mismo nivel que el machismo de pecado. Por eso nosotros, por las Escrituras, hablamos y determinamos, hermano, que el feminismo es pecado. Y fíjense, no es el feminismo aquel que quiere defender a la mujer. Es el feminismo que dice hoy, si una mujer feminista viene donde está usted y le dice: tú necesitas ser libre, y tú necesitas, eso es lo que plantea el feminismo según ella, tú necesitas liberarte de los roles que ha establecido esta sociedad para una mujer. Y usted le dice: muy bien, yo puedo tomar la decisión que quiera como mujer. El feminismo te dirá: sí, sé libre. Y usted le dice: muy bien, quiero ser esposa y estoy tan contenta y tan agradecida por ser madre. ¿Qué es lo que te diría el feminismo? No, esa no es la libertad que tú necesitas. La libertad que tú necesitas es ser, hay una palabra que se está usando mucho y es ser apoderada. Ser una mujer libre de esta sociedad, donde tú no necesitas un hombre, tú eres suficiente, tú eres única. Y nosotros entendemos que las mujeres, ustedes son únicas. Dios les creó para ser ayuda idónea de un hombre. ¿Alguien dice amén a eso? Y es lo que la Biblia dice, hermano. Nosotros no vamos a condenar lo que la gente quiera decir en contra de Dios, porque nosotros mismos lo decimos. Es Dios mismo el que determina cuál debe ser nuestro rol. Ahora voy rápidamente a qué dice la Biblia.
La Biblia no aprueba el machismo, tampoco aprueba el feminismo, aun cuando la gente puede acusar a la iglesia de ser machista en muchas ocasiones. Y mire lo que dice la Biblia en cuanto a la posición de la esposa. La primera palabra que hemos hablado durante mucho tiempo es la palabra sumisión. Y yo sé que las mujeres de nuestra congregación han entendido que esa sumisión no es una sumisión machista, ¿verdad que sí? No es estar sometida a un hombre que te aplasta, es estar sometida a un hombre que te ama, que te cuida, así como la iglesia lo está Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dice la palabra, en la nota de esta palabra de sumisión, que significa es esa mujer que está bajo orden, es esa mujer que está subordinada ¿a quién? Primero que todo, subordinada a Dios y subordinada al esposo. Hoy en día esta palabra está sonando en el ambiente femenino, donde nos acusan de ser machistas por usar esa palabra. Si el mundo me acusa por ser machista, por yo decir lo que dijo Cristo, pues entonces que el mundo siga diciendo eso, aunque yo sé que sabe lo que se convierte eso, una bienaventuranza. Porque el mismo Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os maldigan y digan toda clase de cosas contra vosotros. ¿Qué cosa? Mintiendo. Así que cuando las escrituras nos hablan de qué es la sumisión, quiero hablar rápidamente de lo que la sumisión no es. Y nosotros no estamos de acuerdo con este término, ¿verdad? Primero, la sumisión no es solo para las mujeres, sino para todos los creyentes. Si leemos Efesios 5:21, dice de esta manera la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, esta sociedad no quiere someterse. El hombre sin Dios no quiere someterse. De hecho, cuando el hombre es concebido en pecado, cuando el hombre empieza a tomar decisiones razonables, guiada por su libre albedrío, cuando el hombre está tomando decisiones, nunca estará en el hombre buscar a Dios, sino que cuando el hombre busca a Dios es porque hay una respuesta al llamado de Él. Hay una respuesta donde Dios ha tratado con la vida de esa persona, donde el Espíritu le ha tocado, donde una palabra de Jesucristo ha llegado a su vida y entonces el hombre responde a ese llamado, ¿verdad? Por eso es que decimos que la sumisión o esa palabra de estar subordinado no es solo para las mujeres, es para todos. Cuando nosotros hablamos de la sumisión, yo tengo que estar sometido a Cristo. ¿Por qué razón? El hecho que yo sea pastor de la iglesia no significa que yo soy quien dirijo, ¿verdad? Como lo hace un dirigente en una empresa. Significa que yo tengo que dar el doble de cuentas a Jesucristo por lo que estoy haciendo. ¿Por qué causa? Por la causa de que lo que estoy haciendo es bajo la autoridad de Él. Así mismo son nuestras familias. ¿Por qué tengo que proteger tanto a mi familia? No es solo porque la naturaleza nos ha enseñado que un hombre y una mujer es la base de toda la sociedad. No, porque el Dios de la naturaleza, el Dios de la creación, nos ha enseñado que la sumisión es para todos. Ahora, todos, desde bien pequeño, luchamos contra la sumisión, ¿sí o no? Al niño usted tiene que en ocasiones hasta llegar a obligarlo para que haga algo que él no quiere hacer. Y es algo a favor de los principios, es algo a favor de su bien. Así que en primer lugar, la sumisión no es solo para las mujeres, sino para todos los creyentes. En segundo lugar, sumisión no es hacer de la mujer la esclava del esposo. Es cierto, como decía al principio, que hay muchos hombres, ¿verdad? Incluso en las iglesias, que someten a las mujeres bajo el término: Dios te mandó a estar sometida bajo mis pies. Y eso no es lo que la Biblia dice. Vamos a leer rápidamente Proverbios 31. Si hay una mejor definición de una mujer que es sumisa, pero a la vez es bendita y no es pisoteada, es la de Proverbios 31. Proverbios 31, verso 10. Y se los leo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor sobrepasa largamente, con ventaja, al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, ¿verdad? Y da comida a su familia y ración a sus criadas. Seguimos leyendo el texto y mire cómo terminan los últimos versos. Verso 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esto no es una mujer pisoteada. Esto es una mujer bendita. ¿Y sabe cuál es la definición correcta de una mujer bendita, de una mujer virtuosa según la Biblia? Si escucha bien las características y se da cuenta en una simple lectura, ella es hija de Dios, ella es esposa y ella es madre. Y en esos tres roles no será perfecta, pero ella está dando lo mejor de sí para Dios y para su familia. Eso es una mujer virtuosa. Esa es la mujer que necesita el feminismo escuchar. Esa es la mujer que necesita el feminismo entender, que es la mujer bendita por Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Así que su misión no es que ella nunca deba dar un consejo o sus opiniones. Sus puntos de vista son igualmente válidos como los de cualquier otra persona, dentro de los límites de la palabra de Dios. Como mismo leíamos en Proverbios 31, como mismo vemos en Hechos, ¿verdad? A Priscila y Aquila, ¿verdad? Como vemos a estos dos personajes, la esposa, ¿verdad? Priscila estuvo junto a su esposo dándole consejería a Apolo, que era un judío que se había convertido, pero todavía no había escuchado la doctrina completa, de verdad, del Espíritu Santo. Y ellos dos, el hombre y su esposa, ellos dos lo llamaron aparte y le hablaron mejor del camino de la gracia. Y ahí estaban los consejos de esa mujer. Ahora, lo que nos está diciendo esto en cuanto a lo que no es la sumisión, veamos lo que sí es la sumisión de acuerdo a la Biblia. En primer lugar, sumisión es que la esposa tiene la responsabilidad de ponerse bajo el liderazgo de su esposo. La esposa ha sido ordenada, y escuchen por quién, no por la sociedad, no por los derechos humanos, no por la ONU. La esposa ha sido ordenada por Dios a ser sumisa. Pero el esposo nunca recibió la orden de hacerla sumisa. ¿Usted se da cuenta en qué conflicto entra un matrimonio cuando la esposa es rebelde? En el mundo, le pongo este ejemplo rápido, en el mundo, cuando la esposa es rebelde, el esposo lo termina fácil. Y eso está mal, no estoy diciendo que esté bien, estoy hablando del mundo. El esposo lo termina por golpes, o el esposo lo termina dejándola por otra, maltratándola. Así es en el mundo. Pero en la iglesia, cuando la esposa es rebelde, no se termina ni por golpes, porque eso no está permitido por Dios, jamás, ni se termina buscándose otra, ni termina maltratándola. ¿Qué queda entonces? Solo Cristo puede cambiar el corazón de esa mujer y ese esposo, pedir a Dios, ¿verdad?, en oración y también en conversación con ellas, en consejería con los hermanos de la iglesia, consejería con los pastores. Pero se da cuenta qué problema puede causar en la vida cristiana la mujer que es rebelde y que no quiere ser sumisa. Y aunque la palabra, recuerda, aunque la palabra puede sonar fea, es lo que Dios ha determinado de ser, estar subordinada a su esposo. Por eso decimos que sumisión es que la esposa, ¿verdad?, tiene esa responsabilidad, ese llamado. Mujer, si tú te vuelves igual a las mujeres de este mundo, tú le vas a fallar a Dios. Porque las mujeres de este mundo, ¿qué están buscando? No están buscando el éxito de la familia. Pero tú, como hija de Dios, has sido llamada a buscar el éxito de tu familia. ¿Cómo encuentras el éxito de familia? Con Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Si Jesucristo está en el centro de tu hogar, si Jesucristo es el dueño de tu hogar, entonces eres una mujer supremamente bendecida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué es lo que es sumisión? Sumisión es un mandato, no una opción. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice de esta manera: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Lo que Pedro le está diciendo en el primer siglo a estas mujeres creyentes, en la iglesia, muchas mujeres se estaban convirtiendo, como mismo hoy, y sus esposos todavía no eran creyentes. Había mujeres aquí que ya llevaban algunos años en la iglesia, ya llevaban algún tiempo determinado en la iglesia, pero sus esposos todavía no seguían a Jesucristo. Y usted puede decir: sí, pastor, en nuestra congregación también hay mujeres así, que quizás llevan más de un año en la iglesia, quizás llevan 5, 10, 15, 20,
30 años y todavía sus esposos no se han convertido. Y aún así, para estas mujeres de Dios, el mandato sigue siendo el mismo: estad sujeta a vuestros maridos. Y una versión sencilla diría: porque con tu conducta, con tu forma de vivir a Cristo, lo puedes ganar a Él. Con tu forma de estar sometida a Cristo, puedes mostrarle el Evangelio a Él. Fíjense, no está hablando de mostrarle el Evangelio con palabras, sino con tu forma de vivir. Y quizás usted dice: sí, pastor, es difícil. Pero para la gloria del Señor, hemos visto también testimonios, incluso en nuestra congregación. Tenemos testimonios de mujeres que estuvieron orando por ¿cuánto? 18 años, 15 años. Otras que más recientes que estuvieron orando 4, 5 años, 3 años desde que se convirtieron. Y sus esposos hoy están rendidos a los pies de Cristo. Pero una cosa siempre ha sido fundamental: si no estás sometida a Cristo, jamás estarás sometida a tu familia. Si no estás sometida a Cristo, jamás cumplirás con el rol que Dios ha establecido. ¿El mundo llamará eso machismo? Dios le llamará pecado. Si haces lo que hace el mundo, vas a tener las decepciones que da el pecado de este mundo. Pero si tú haces lo que Dios dice, mujer de Dios, si tú haces lo que Dios te dice en su palabra, entonces puedes, no es que tendrás, porque todas ustedes, me atrevería a decir que la gran mayoría están viviendo esas verdades y ya pueden decir: pastor, yo soy sumamente bendecida, porque he negado los roles de este mundo para hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Si las reglas dicen que tenía que jugar en la portería, yo no quiero ser el árbitro, yo quiero ser el portero, porque para eso fui diseñado, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos con la definición de lo que es la mujer? Además de ser una persona sumisa a su esposo, la segunda característica de una mujer es que ella es ayuda idónea. ¿Cuál es la definición de ayuda idónea? Es que ella fue creada para ser un auxilio, un apoyo, esa contraparte, eso que todo hombre necesita. Dios la hizo para corresponder al hombre. ¿Sabe qué maravilloso texto podemos encontrar en Proverbios 18:22? Dice así: el que haya esposa, haya el bien. Hombre, puede decir conmigo: amén. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Podemos dar gracias a Dios por nuestras esposas. Y si una de las causas por las que nosotros estamos tanto en contra de lo que el feminismo plantea, que la mujer tiene que liberarse, tiene que ponderarse, ¿verdad?, de toda esta sociedad, es que nosotros damos gracias a Dios, porque cuando miramos a nuestras esposas, hombre, no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando miramos a nuestras esposas, podemos decir: Señor, gracias, porque ella es lo mejor que puede pasar en la familia, después de Dios, por supuesto, ¿verdad? Nuestro matrimonio. Y ustedes mismas, mujeres, pueden decir: si las mujeres que luchan por liberarse de lo que es el matrimonio, de lo que es la maternidad, y las mujeres luchan por eso, cuánta bendición Dios ha traído a tu vida, mujer, por ser madre. Cuánta bendición Dios ha traído y sigue trayendo a tu vida por ser esposa. Eso es lo que la mujer del mundo no conoce. Que sí es cierto que hay hombres que bajo falsos conceptos las pisotean, pero ese no es el mandato de Jesucristo para nuestras vidas. Ese no es el trato del Hijo de Dios para una mujer de Dios. Amén. Así que, ¿qué es lo que podemos ver entonces en cuanto a esto? Vamos a pasar a la posición bíblica del esposo. Y aquí vamos a ver la contraparte de cómo Dios nos llama a ser. Hay dos características principales que quiero hablar, y es: aquí nos ha llamado Dios como esposo. Una de nuestras características principales es el liderazgo. Y mire, la palabra liderazgo en las escrituras dice que así que el esposo es cabeza de la mujer, ¿verdad? Esa palabra cabeza es la autoridad. Por supuesto, si la mujer debe estar sometida bajo una autoridad. Aunque tú y yo sabemos que no es lo correspondiente, pero hay muchos hombres en este sentido blandos, muchos hombres que no asumen el liderazgo de su casa. Y cuando eso no corresponde con lo que Dios ha determinado de asumir el liderazgo de la casa, como mismo una mujer con actitud rebelde desagrada a Dios, un hombre con actitud blanda que no toma el liderazgo de su familia también le desagrada. Yo no sé si usted recuerda cuando usted era mucho más joven, ¿verdad?, que le traían toda la comida a la casa y usted ni preguntaba de dónde salía esa comida.
a cuando usted se casó, o quizás cuando ya fue tomando mayor responsabilidad, porque algunos antes de casarse tuvimos que hacer algunas responsabilidades mayores, ¿verdad? Pero hablando del matrimonio, donde sí es necesario y obligatorio, donde usted tenía que salir a buscar las cosas de la casa, y cuando usted llega con lo que Dios le ha permitido, la provisión, es una satisfacción en su alma. Una, porque sabe que Dios está proveyendo en medio de tanta necesidad. Dos, porque sabes que tu familia esa noche va a comer lo que tú con tu sudor, con tu trabajo, pudiste conseguir. Hermano, la vagancia también es pecado. No, oren por mí, porque no sé. Hermano, sí, oramos por ti, pero tienes que trabajar. No es que, bueno, pastor, estoy sentado aquí esperando, algo mandará Dios. No, así como Elías, que el Señor le mandó a aquellos ángeles para que le trajeran comida. Elías tenía un trabajo, de hecho, era por consecuencia de su trabajo que él estaba huyendo, aunque no estaba bien esa huida, él estaba huyendo, y fue un trato diferente el que Dios tuvo con Elías. De hecho, lo que dice la palabra, en lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, dice, sencillo, el que no trabaja, que no coma. Y la idea es que si tú no comes, te mueres. No te está mandando a morir, que lo que te está diciendo de la idea contraria es, tenemos que trabajar. Así cuando vemos el liderazgo, es el liderazgo en la cuestión, ¿verdad?, de la provisión del hogar. Hermanos, no es concebible que una mujer sustente la casa y que el hombre esté sentado repochado todo el día. Eso no es concebible, ni es permisible, ni es agradable a Dios. Y así hay muchos hogares hoy. Incluso la sociedad ha dicho que el hombre hoy puede pedir una licencia de paternidad. No sé si se llama así, pero es lo más lógico que he escuchado del término. Y la idea es que la mujer se tiene que ir al trabajo porque ella tiene un mejor salario y que el hombre se tiene que quedar en casa para cuidar a los niños. Así ha llegado a nuestra sociedad a cambiar los roles. Hermanos, cuando decimos el liderazgo, es lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero quiero decir lo que el liderazgo no es. En primer lugar, el liderazgo no es que el esposo sea un dictador. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Eso no es liderazgo, ser un dictador. Efesios 5:23 dice de esta manera: porque el marido es cabeza de la mujer, autoridad, así como Cristo es la cabeza, es la autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El liderazgo no es que nosotros seamos abusadores. El liderazgo no es que nosotros, ¿verdad?, tratemos mal a nuestra esposa porque Dios me dijo que yo soy el líder de esta casa. Cuando un hombre tiene que repetir que él es el líder de la casa, es porque él no lo está haciendo. Cuando un hombre tiene que decir, aquí el que usa el pantalón soy yo, es porque él hace ratico ya no está usando el pantalón. Pero el problema está, hermano, en que todos los matrimonios tenemos problemas. En que todos los matrimonios tenemos conflictos. Y es justo en medio de esos conflictos donde tenemos que pedir perdón. ¿Sí o no? Porque podemos actuar machistas, los hombres. Las mujeres tienen que pedir perdón también en ocasiones porque actuaron con una actitud feminista. Y cuando hay estos problemas, la tendencia primaria es a mirar los errores del cónyuge. Hermano, cuando miramos siempre los errores del cónyuge, nunca vamos a ver los nuestros. Y Dios nos ha dicho en su palabra que el esposo, el liderazgo no es que él sea un dictador. En segundo lugar, que el liderazgo no es que el esposo sea un ser superior. Incluso cuando leemos en 1 Corintios 11:3 nos vamos a dar cuenta que la palabra nos está comparando. Así como el esposo es la cabeza de la esposa, dice, así como Dios de Cristo. Y ahí nos está hablando que Dios sea mayor que el Hijo, o que el Padre sea mayor que el Hijo. Lo que está hablando es la autoridad. El Hijo, escuchen esto, si queremos hablar de sujeción, si queremos hablar de autoridad, debemos entender lo que Cristo hizo. Siendo Dios, igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo y vino a la tierra tomando forma de siervo, llegando a la muerte y muerte de cruz. El Hijo, siendo plenamente Dios, se sometió al Padre y vino a la tierra. Y por venir a la tierra, nunca dejó de ser Dios.
Nunca fue inferior, ¿verdad?, a los conceptos de la divinidad que habitan en él. Así que si nosotros entendemos lo que es el liderazgo, miren, liderazgo es una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros y sobre nuestro corazón para los hombres. Porque es liderazgo en medio de una generación perversa. En medio de una generación donde muchos hombres, definidos por los conceptos de este mundo, tienen muchas mujeres. Y para ellos ese es el más bacán. Para ellos ese es el más exitoso. Liderazgo es que cuando tus hijos tienen problemas, es usted quien tiene que ir a la escuela. Déjalo ahí, que pase lo que pase. Vete para allá, fulano, te robaron un lápiz, llévate una goma. De la maestra te dijo eso, tírale. No. Liderazgo es, hombre, escucha esto, liderazgo es lo que nosotros tenemos que luchar todos los días por hacerlo bien. Porque hay una raya fina entre el liderazgo que Dios nos demanda y el machismo. ¿Sí o no? Hay una raya fina. El liderazgo que Dios nos demanda es que yo soy supervisor y protector de mi familia. Por eso es que cuando un niño, cuando una niña crece sin el liderazgo de un padre, puede llegar a haber tantos problemas en la vida de ese pequeño. Por eso es cuando la palabra nos habla de que Timoteo estaba creciendo bajo el liderazgo de su padre, que no era creyente. Fue su madre y su abuela, Eunice y Loida, las que tomaron toda esa responsabilidad espiritual sobre Timoteo para enseñarle la palabra. Y vivimos en una sociedad caída. Vivimos en una sociedad rota, donde la mayoría de los hogares no tienen a mamá y tienen a papá. Vivimos en una sociedad donde incluso en nuestra congregación muchas personas han venido a Cristo, pero ya han venido con un divorcio, ya han venido con familias separadas. Y justo en medio de esa crisis, Dios sigue siendo Dios. Justo en medio de esa crisis, Dios sigue levantando hombres que no somos perfectos, no sé usted, que no somos perfectos, pero Dios nos ayuda cada día a tomar las riendas del liderazgo y decir: Señor, ayúdame a guiar mi familia y ayúdame a hacerlo bien. No con una actitud machista, no con una actitud dictatorial. No porque lo digo yo y punto, sino que mi esposa pueda ver que ella le es tan fácil someterse a mí, porque mi liderazgo es el de Cristo con la iglesia. Es un liderazgo de amor. Es muy fácil, ¿verdad, mujer? Es muy fácil cuando tú dices: es que Él me ama tanto y Él ama tanto a Dios, que aunque me sea difícil en ocasiones, me es muy fácil someterme a ese liderazgo de amor. Así que entonces las Escrituras nos hablan de que el liderazgo no es ninguna de estas cosas. No es que el esposo sea un dictador y que el esposo sea un ser superior. Ahora, lo que el liderazgo sí es: número uno, ser responsable de guiar la familia al servicio de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en Josué? Josué capítulo 24, yo creo que esto casi es un lema para nuestra iglesia. Lo fue desde hace algún tiempo para mi matrimonio. Josué 24:15 dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En un momento determinado, donde ya Moisés no está y Josué está pronto a morir, Josué le dice al pueblo, y es su responsabilidad porque él es el líder de la nación: escojan hoy lo que van a determinar. Escojan hoy a qué Dios van a servir. Pero mi responsabilidad es que yo, comenzando por mí, yo y mi casa, yo y los míos, yo y mis hijos, yo y mi esposa, o usted que si quizás tiene a su esposo que todavía no es creyente, usted mujer puede decir: yo y mi esposo, por mis oraciones, por el poder de Cristo que un día le puede tocar y le puede salvar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la idea de servir a Jehová, hermano, es que es la mayor bendición que nos puede ocurrir. El machismo es pecado porque rechaza a Dios y quiere tomar la autoridad sin Dios. El feminismo es pecado porque rechaza a Dios y quiere tomar la autoridad sin Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda actitud
para todo esposo debemos ser amorosos. El esposo debe amar a la esposa como Cristo a la iglesia, como decía Efesios 5:25. Hermanos, nuestro listón de nuestro ejemplo está muy alto para esta sociedad hoy. Tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pastor, pero si yo ni yo mismo leo la Biblia, ¿qué sé yo como Cristo amó a la iglesia? Te lo resumo en una palabra: entrega. Él lo dio todo. Cristo dio su propia vida por la iglesia, así como nosotros debemos dar nuestras propias vidas, ¿verdad?, por nuestro cónyuge. Eso es difícil, sí, y más a una sociedad que eso no le conviene, a una sociedad que de esta forma no quiere vivir. Pero Dios nos ha llamado, ¿verdad?, que amemos a nuestras esposas como Cristo a la iglesia, como a nuestros propios cuerpos, como dice Efesios. Este mundo necesita ver nuestros matrimonios, que no somos perfectos, pero tenemos al perfecto con nosotros y es el que nos ayuda. Mujeres, ustedes son bendecidas cuando están en el diseño que Dios ha dado. Hombres, nosotros somos bendecidos cuando estamos según el diseño que Dios nos ha dado. No es machismo, mucho menos feminismo, es lo que la Biblia dice. Como Dios ha diseñado el matrimonio para que seamos de bendición, de impacto y de una verdadera enseñanza para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, es que podamos vivir de acuerdo a su palabra y no a nuestros deseos. A modo de resumen, según la Biblia, ¿cómo debe ser el esposo? Sus características principales deben ser, ¿verdad?, ese liderazgo. Pero es un liderazgo que está sometido a Dios. Así es el correcto liderazgo. Que cuando falla tenemos que pedir perdón y lo pedimos por el amor que Dios nos ha dado. En segunda característica, ese es el liderazgo que incluso es amoroso. Hermano, nosotros solo podemos mostrar el amor de Dios. Hombre, podemos mostrar el amor de Dios a nuestras esposas cuando sabemos que es el amor de Cristo el que está con nosotros, el que nos ayuda cada día a mostrar ese amor. Y mujer de Dios, dama, dos características principales. No estoy diciendo que estas sean las únicas, ni tanto para el hombre como para la mujer. Dos características principales es sumisión. Pero sumisión ¿de qué forma? No sumisión de aplastada, no sumisión de marginada. Es la sumisión que Dios te ha dicho, que tú dices: gracias Dios, porque soy tu hija, porque puedo ser esposa y porque puedo ser madre. Y a ese rol quiero someterme, ¿verdad? Y bajo ese rol quiero enseñar a mis hijos o a mis nietos, ¿verdad? Y la segunda característica es ayuda idónea. Mujer, tú eres bendita por cómo Dios te ha hecho, no por lo que esta sociedad está diciendo a este mundo. Quisiera terminar en oración, porque sabemos hoy que el feminismo está haciendo mucho daño, como también el machismo. Pero cuando un hombre y una mujer deciden vivir las verdades de Dios, entonces podemos decir: Señor, gracias. Señor, gracias, porque tú eres quien bendice nuestros matrimonios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Ayuda a nuestros matrimonios. Ayuda a la iglesia que podamos vivir, proclamar, Señor, y extender a todo lugar lo que dice tu palabra de la correcta actitud de un esposo y la correcta actitud de una esposa. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén.